Mi nombre, hermano Juan Guaylinos. Soy laico. El tema se titula La Biblia en la misión de la Iglesia. En este pueblo católico que muchas veces tiene fe, tiene devoción, pero no tiene instrucción. Y porque no tiene instrucción, pasan diversos fenómenos. Por ejemplo, el sincretismo. Esa palabra es un poco rara, ¿no? Sincretismo es mezclar creencias, ¿eh? Se mezcla la hermosa fe católica con creencias populares, sobre todo supersticiones o devociones más bien de tipo pagano. Ese es un error. Otro error, cuando el pueblo católico no tiene la formación, esta iniciación de vida cristiana, lleva a lo que se llama el divorcio fe-vida. O sea, tienen fe, conocen ya algo de esta fe católica, pero llevan con una vida pagana. Un ejemplo, la forma como celebramos nuestras fiestas patronales. Resulta que damos un homenaje a un santo o al Señor o a nuestra Madre María, pero en medio de fiestas donde sobre todo prima la borrachera. Eso es incorrecto, pero así está nuestra fe. Y un tercer problema es que diversos católicos que nacen católicos y viven católicos, pero sin esta instrucción, sin esta iniciación a la vida cristiana, cuando tienen contacto con otras iglesias, sobre todo los hermanos separados, que vienen con la Biblia en la mano, son convencidos y cambian, dejan su bautismo y van a otro bautismo y se congregan en iglesias llamadas cristianas. Nosotros también somos cristianos, pero ellos dicen, no, ahora ya soy cristiano. No, cuidado con esa explicación, porque a veces te dicen, hermanito, ¿tú eres católico? No, dice, yo era católico. ¿Y ahora qué eres? Ahora soy cristiano, dice. No, cuidado con eso. Esa es una explicación un poquito trucha, ¿no? El católico es cristiano. Un católico instruido debe decirle a eso, no, hermanito, yo también soy cristiano. ¿Tú eres cristiano? Sí, ahora soy cristiano. ¿De qué iglesia eres? Entonces ellos dirán, pues, de, qué sé yo, Ríos de Agua Viva o, en fin. Y tú le dices, yo soy cristiano católico. No hay que dejar la palabra cristiano, no hay que dejar que nos lo arrebaten. Yo soy cristiano católico. Bien. Entonces, tomo como base lo que dijo nuestro estimado Monseñor ayer, muy bonito todo eso que se está estableciendo a partir ya de estos tiempos, y me gustó mucho eso de que es como rescatar, revivir o actualizar ese proceso de formación que había en las primeras comunidades cristianas, el precatecumenado, el catecumenado y luego ya la vida cristiana mistagógica. Bien. Con esta pequeña introducción pasamos al tema de esta noche, la Biblia en la misión de la Iglesia. Primero hablemos de la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia lo podemos ver rápidamente en las palabras de despedida de nuestro Señor Jesucristo cuando el día de la ascensión regresó a la casa del Padre. Y podemos verlo rápidamente, tomen su Biblia, en Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19, 20. Este texto está ubicado en el momento en que ya Jesús se está despidiendo, ya se va, y dice aquí, en el 19, vayan a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, hermanos, hermanas, el Señor nos da una orden activa. Vayan, salgan, caminen, prediquen, anuncien. Y en los tiempos
de la historia de la iglesia, este llamamiento en muchas parroquias se volvió algo pasivo. En vez de salir, se redujo a tocar la campana para la misa del domingo, pam, 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 y la gente, bueno, ya venía. Era un mundo bastante cristiano. Casi lo común era ser cristiano en diversos países ya cristianizados. Y los misioneros solamente era para salir hacia los pueblos paganos, hacia los países. Por ejemplo, cuando vinieron de Europa a América, ¿no?, a las Indias, donde todos éramos pues idólatras y paganos. Pero en los pueblos que ya estaban de alguna manera cristianizados, ya solamente era algo pasivo. Entonces, ahora la iglesia nos convoca, nos recuerda que esa tarea no se ha cumplido, y si en algún momento, quizás momentáneamente, como que estaba cumplido en ciertas zonas, eso no quiere decir que la misión acabó, no. Y hoy más que nunca. Ayer nuestro obispo nos recordó que en Europa, donde la fe floreció con fuerza en los primeros siglos, ahora en este tiempo se está apagando. Hay parroquias que a veces tienen poca gente los domingos. Hay pueblitos donde ya hasta no hay párroco. Me acuerdo, por ejemplo, yo he tenido la bendición de ir 2 veces a Europa. La primera vez que fui pasé por un pueblito donde está sepultada, por eso fui a ese pueblo, quería llegar a donde está enterrada una santa maravillosa, una santa que nos dejó la escuela de oración, Santa Teresa de Jesús. Ese pueblo se llama Alba de Tormes, en España, un pueblo pequeño. Estuve en la misa del domingo, habían poquitas personas y casi todos mayorcitos. Y en ese pueblo, bueno, no era chiquito, un pueblo medianito, poquita gente. Yo decía, ¿por qué? Entonces lo que nos dijo ayer nuestro obispo es verdad, hay una descristianización. Y sin embargo, por ejemplo, en Europa está creciendo con fuerza el islamismo. A raíz de tanta inmigración de los países del norte de África, de Asia, hay una fuerte islamización. Y las comunidades cristianas como que van decayendo. Y las descendencias de los que han sido católicos, muchas veces ya son una juventud ya bastante agnóstica. Sí, tienen un concepto de un Dios, sí, pero ya es como que es un elemento más de la vida, no es el elemento, no es el Señor, no es el camino, la verdad y la vida, no, es alguien más y que no tiene mucha importancia. Ahora, bajando a nosotros en Latinoamérica, Perú, tenemos por un lado algo maravilloso. Todavía tenemos una fuerte presencia católica. Estadísticamente todavía no bajamos del 70%, o sea, estamos un poco más arriba de 70, 72, 75, por ahí nuestra estadística. Entonces tenemos una buena presencia. Pero como dije al principio, tenemos ya los problemas de, uno, sobre todo el más fuerte, es que nosotros no estamos instruidos. Ahora, ¿la instrucción de dónde viene? Recordemos el texto que acabamos de leer. Dice, vayan a las naciones, háganlas mis discípulos. ¿Qué cosa es un discípulo? Discípulo se puede traducir de varias maneras. Discípulo, un alumno, un seguidor, un aprendiz. Por ejemplo, un albañil, su discípulo es uno que está aprendiendo. Un carpintero, su discípulo es alguien que está aprendiendo a hacer igual en cualquiera de los oficios de la vida. Un discípulo es uno que aprende, un aprendiz. Entonces, háganla mis discípulos. Tenemos que ser alumnos, seguidores, aprendices de un maestro. ¿Y quién es ese maestro? Jesús de Nazaret, Jesucristo. Háganla mis discípulos. Luego habla de los sacramentos, bautícenlos. Nosotros tenemos 7 sacramentos. Todo comienza en el bautismo. Bautícenlos. Pero el sacramento viene después del discipulado. Y muchas veces nosotros vivimos el bautismo sin esa evangelización. Claro, los padres llevan al niñito, al bebito a que se bautice, lo cual también se está perdiendo. Ahora hay muchas familias donde los chiquitos preguntan, ¿ya está bautizado? No, todavía le falta. ¿Y cuándo?
ya será más grandecito, es que no hay plata. E incluso ya se escucha decir, bueno, ya cuando ellos crezcan ya escogerán, dice. Entonces está decreciendo esa costumbre de los hogares católicos de antes, que cuando el niñito era pequeño, al año, 2 años, 3 o incluso meses, porque en los pueblos cristianos de siglos pasados los bautizaban a veces el mismo día de nacido o a los poquitos días, lo cual era coherente. Pero ahora eso se está retrasando, un poco antes, pero ahora ya se está retrasando mucho más. Incluso algunos ya no le dan tanta importancia al bautismo. Son signos de este tiempo, que hay una descristianización de la parte de la coherencia. Claro que tenemos devoción, claro que tenemos nuestras imágenes, claro que tenemos nuestras fiestas patronales, pero eso sin la instrucción es como un castillo de naipes, porque luego cuando pasan problemas viene la pérdida de fe o viene el cambio de religión. Como ejemplo, hace algunos años atrás, así hubo un evento como este en La Oroya, ciudad del centro del Perú, ciudad minera, y hicimos este trabajo, incluso con cierto sentido de retiro. Fue esa vez. Esta es más que nada es una semana bíblica de instrucción, pero esa vez que hicimos tenía un trabajo más querigmático, como decía Monseñor ayer. Y en uno de esos días unos hermanitos se me acercaron y me dijeron: hermano, esto hubiéramos tenido hace algunos años atrás. Qué bueno este trabajo con la Biblia. Hemos perdido algunos hermanos por esto. Y me pusieron como ejemplo que el que había sido presidente del consejo parroquial de los laicos, ¿no? Del consejo parroquial de los grupos, el que había sido presidente por más de 20 años en una campaña de Alianza Cristiana y Misionera Evangélico, se pasó a los evangélicos. Imagínense. O sea, no uno más del grupo, no, sino alguien de los grupos comprometidos. Eso ocurre. ¿Por qué ocurre? Porque nos falta esa instrucción, pero no solo una instrucción al cerebro, una instrucción que viene por el cerebro y llega al corazón, que le llamamos el encuentro con Cristo, la vivencia de la palabra, la renovación de nuestro bautismo, de nuestros compromisos bautismales, la experiencia del contacto con nuestro Señor, porque a Dios no se le ve. ¿Y cómo contactamos con Dios? A través de nuestra alma, de nuestro espíritu. ¿Y cómo? Aprendiendo. Y ahí es donde entra la Biblia, nuevamente la Biblia. Continuamos. Entonces, el Señor nos ha mandado a la misión. ¿Cuál es la misión? Vayan, evangelicen, transmitan, enseñen. Y luego dice ahí, enséñenles a obedecer. Eso es la catequesis, que ahora vamos a, según nos explicó ayer nuestro obispo, va a ser el catecumenado. Es toda una enseñanza, cómo ser los buenos cristianos que debemos ser. Así que está clarito en la misión. Ahora, ¿por qué tenemos que utilizar la Sagrada Escritura en esta evangelización? Ahora vamos a ver algunos textos para demostrar por qué necesitamos la Sagrada Escritura. Un primer texto, 2 Timoteo 4:2, 2 Timoteo 4:2. Y en el manejo de la Biblia vamos a apurarnos un poquito porque el tiempo siempre se nos corre. 2 Timoteo 4:2 dice: predica el mensaje, insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Ese es el trabajo de los agentes pastorales. Tenemos que predicar. ¿Qué cosa es predicar? Anunciar, proclamar. No solamente leer la palabra, sino proclamarlo, enseñarlo al pueblo. Acá podemos tener una experiencia que le pasó a Felipe en los primeros tiempos del cristianismo. Lo vamos a leer, esa experiencia, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Todos busquen Hechos 8, versículo 28. Dice que Felipe, uno de los apóstoles,
guiado por el Espíritu. ¿Por qué guiado? Porque es el Espíritu el que le guía. Ve, le dice, acércate a ese carro. Ahí había una carreta ahí donde iba una persona viajando. Felipe se acercó, versículo 30, y escuchó que un funcionario de un país lejano, de Etiopía, leía el libro de Isaías. O sea, había un pagano, porque no era un hebreo, era uno de un reino lejano, que había venido a Jerusalén a unos cultos. Quiere decir que era un hombre que buscaba a Dios, que se acercaba a Dios, y no solo, leía Isaías. Isaías es un libro de la Biblia. Hasta ahí la cosa está bonita. Pero ¿qué pasa? Que le pregunta Felipe al etíope, ¿entiendes lo que estás leyendo? Acá hay un problema, hermanos. Miren, la Biblia, todos podemos leerla. Y de hecho hoy, católicos estamos leyendo la Biblia, pero también diversas iglesias protestantes. ¿Es fácil de entender la Biblia? No. Si fuera fácil, todos entenderíamos lo mismo. No habrían sectas. Todos entenderíamos ABC y clarito. Pero no, resulta que no solo hay católicos, hay evangélicos, bautistas, nazarenos, asambleas de Dios, movimiento misionero mundial, israelitas, testigos de Jehová, adventistas, mormones, para todos los gustos. Pero todos con la Biblia. ¿Y cómo puede haber tanto entendimiento con un mismo texto? Quiere decir que la Biblia tiene cosas difíciles de entender. Ahí podemos aprender algo. Hay partes de la Biblia que casi no necesita mucha explicación, más bien necesita práctica. Por ejemplo, cuando Jesús dice, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí, por ejemplo, creo que la cosa está bastante clara, aunque nuestros sacerdotes cuando nos explican, nos explayan un poquito más el detalle. Pero en sí, no es difícil. Y de hecho, en esos textos, casi las diversas iglesias, tanto católica como protestantes, casi coincidimos en lo que decimos sobre esos textos. Pero ya vienen textitos un poquito más difíciles. Son los textos que utiliza metáfora. Por ejemplo, un textito dice, si tu mano derecha te hace pecar, sabemos, corta. Si tu ojito derecho te hace pecar, más vale que entres al cielo tuerto o manco y no completo al infierno. ¿Quiere decir ese texto que hay que cortar la mano y sacar el ojo? No. Entonces ahí ya no hay que tomar a la letra. Ahí ya necesita cierta explicación. Luego vienen los textos ya doctrinales. Ahí es donde la cosa ya se pone bastante difícil. Jesús en Juan 6, capítulo 6, ahí desarrolla lo que llamamos la teología del pan de vida, que es una teología eucarística. Y textos muy supuestamente claros. Jesús, por ejemplo, en el 6:53, Juan 6:53, dice lo siguiente. Les aseguro, si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre, la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no tienen vida eterna. Siguiente versículo. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Hermano, hermana, este texto está en todas las Biblias que leemos todos los cristianos de diferentes iglesias. Pero la única iglesia que le toma las palabras así como dice Jesús es la Iglesia Católica. Las diversas iglesias les dan un sentido simbólico, significativo, solamente histórico, y ahí queda. Tratan de hacer algo que le llaman Cena del Señor, algunos
toman un poquito, algunos lo huelen nomás, algunos solamente lo miran, y eso no tiene nada de Eucaristía, pero está aquí. Entonces, ahí viene ya lo que se llama la interpretación doctrinal. Ahí es donde hay mucho problema en la Biblia. Y finalmente hay un cuarto grupo, un cuarto nivel de textos bíblicos, que son los textos proféticos. Los textos proféticos están llenos de simbolismo. Y en ese simbolismo es donde a veces y ahí sobre todo nuestros hermanos separados, ponen mucho énfasis en interpretar justamente los textos proféticos. Y le empiezan a sacar un montón de explicaciones del fin del mundo, del milenio, del arrebatamiento y de las 7 iglesias y etcétera. ¿Quién fue la ramera del Apocalipsis? ¿Quién es Babilonia? ¿Y quiénes son el dragón con 7 cuernos? Con toda una confusión total. Por eso hay 2 textos orientativos al respecto que los voy a mencionar. Los pensaba mencionar después, pero como ya salió, lo mencionamos rápidamente. En la segunda carta de Pedro, todos busquen 2 de Pedro. En 2 de Pedro nos da 2 advertencias muy importantes al respecto. Lo primero está en segunda de Pedro 1:20. 2 de Pedro 1:20. Dice así: tengan esto presente, ninguna profecía de la Escritura es algo que puede interpretarse de manera personal por nadie. O sea, esto no es ¿cómo lo entiendes tú? No. Si son textos sencillos como los mandamientos, reglas de vida, las virtudes, podría ser. Pero vamos, los textos de metáfora, eso ya tiene problemitas. Pero más todavía los textos doctrinales y más todavía los textos proféticos. Por lo tanto, ahí hay una confusión y acá Pedro advierte, no, eso no se puede hacer. Por algo el Señor ha dejado una autoridad. Por algo el Señor llamó a Pedro, primero 12 apóstoles, y por algo entre esos 12 estableció una cierta jerarquía. De modo que en la iglesia naciente era Pedro y los 12. Y a este Pedro y luego al grupo apostólico, al colegio apostólico, le dio ciertas autoridades. Eso fundamenta el entendimiento de la Escritura. Entonces, ahora con eso regresamos a Felipe. Felipe le pregunta al etíope: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope contesta: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Muy sincero. ¿Qué responden a la pregunta de nuestros hermanos protestantes? ¿Entienden lo que leen la Biblia? Y las diversas iglesias dicen: sí, claro, el Espíritu Santo me ilumina, ven Espíritu Santo, y Él me ha iluminado, y esto significa tal cosa. Eso no es válido. Eso no es válido. Ya advierte Pedro, eso no se puede hacer, eso no es cuestión personal de cada uno. No, pero es que el Señor me ha iluminado. Y esa iluminación puede ser una imaginación, o también puede ser una luz que te está dando no Dios, sino el enemigo de Dios. Entonces, eso no sirve. En cambio, algo muy concreto es Mateo 16, 13 al 18, cuando Jesús primero pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego cuando ya le responden, luego dice: ustedes. Ya pregunta directo a los apóstoles: ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, tomando la palabra, responde. Eso está clarito, está en Mateo 16 al 18. Pedro, tomando la palabra, le dice: Mateo 18, Mateo 16, 18. Yo estoy en el 18. Ya, Mateo 16, correcto. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora mira lo que dice Jesús. Primero le felicita, le bendice. Feliz tú, Simón, hijo de Juan. Esto no te viene de la carne. Esto te lo ha revelado
Mi Padre. Como quien dice, papá Dios te sopló, yo te tomo el examen. ¿Quién dicen que soy yo? Y papá Dios le dijo a Pedro, dile que Él es mi hijo, Él es mi unigénito, el Mesías. Entonces Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Cristo. Dice Jesús, eso te lo ha revelado mi Padre. No, eso no se te ha chispoteado de por ahí. No, esto te ha venido del Señor. Como mi Padre te ha revelado a ti, ahora yo te digo a ti. O sea, es una elección doble. Yo veo una elección doble. El Padre lo elige porque el Padre se lo pudo decir a cualquier otro, a Juan, a Andrés, a Felipe, pero se lo dijo a Pedro, a Simón. En ese momento no era Pedro, era Simón. Y ahora Jesús dice, como a ti te lo ha revelado mi Padre, ahora yo te digo a ti. Y miren esa elección personal. Yo te digo a ti, y le cambia el nombre, que tú eres Kefas. No le dice Pedro. En castellano le traduce, ¿no? Y yo te digo que tú eres Pedro. No, en el original, que tú eres piedra, Kefas, tú eres piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego vienen dos cositas. Porque los hermanos protestantes, por eso les digo, el problema es doctrinal. La interpretación doctrinal es bien difícil. ¿Saben cómo explican estos? Yo lo he escuchado en prédicas protestantes. Dicen, no, los católicos están equivocados. No es que Jesús le está nombrando a Pedro, no dice. Jesús le dice, la fe, lo que tú has confesado, esa es la piedra. La confesión de Pedro. Y no, para nosotros, claro que Pedro confesó algo correcto, pero Jesús está nombrando a la persona. Y como prueba de eso vienen los dos versículos siguientes. Dice, después que le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dice, te daré las llaves. Las llaves. Las llaves le está asignando una responsabilidad. Yo lo entendí cuando en una clase el profesor de teología nos dijo, es como cuando alguien se va de viaje y agarra sus sartas de llaves y pues un pariente, un hijo, un vecino, un ahijado, ¿sabes qué? Te encargo la casa, tómala. Me voy a Europa por 2 años. Ahora viene lo siguiente, que es más fuerte todavía. Lo que tú ates quedará atado en el cielo. Lo que tú ates aquí, arriba. Y lo que tú desates aquí queda desatado arriba. Eso se llama la autoridad, el poder de decisión. Es como que tú le digas con la llave al que estás dejando tu casa. Ya tú decides qué haces. Lo alquilas, lo vendes, le construyes. Ya tú verás qué haces. Tú decides. Algo así. Imagínate. Quiere decir que en este momento el Señor le está dando a nuestro amado Simón Pedro una autoridad tremenda. ¿Y para qué se lo va a dar si luego no significa nada? Si luego cuando se trata de guiar la iglesia o entender la palabra de Dios, no, yo rezo al Espíritu Santo y Él me ilumina. No, aguanta, no es así. Ahora, hay otro consejo que da el mismo San Pedro en su carta. Leamos el otro textito porque les dije de dos. Primero, cuando dice que no se puede interpretar de manera personal los textos bíblicos. Vamos al segundo. El segundo es 2 Timoteo 3:16. En ese texto dice el apóstol Pedro, en cada una de las cartas que él, se refiere a San Pablo, en cada una de las cartas que él, Pablo, les ha hablado de esto, tiene puntos difíciles de entender. Hermanito mío, la Biblia tiene puntos difíciles de entender. ¿Y qué pasa con esos puntos difíciles de entender? Dice, que los ignorantes, los indoctos, o sea, los no instruidos, y los débiles en la fe, los que creen que ven visiones, tuercen, como tuercen las demás escrituras para condenación. Entonces, la Biblia se puede torcer. Y de hecho, en muchos de nuestros hermanos separados, cuánto torcimiento. Pero como trabajan con la Biblia, y ahí está el problema, ese es el tema de hoy día, la Biblia en la misión de la iglesia. Si el hermano no católico viene con la Biblia, que es un sagrada escritura, un libro con poder, y esto lo presenta al grupo reunido y le explica, no en el sentido correcto, sino con un sentido incorrecto, tenemos al pueblo creyendo cosas que no son. Un ejemplo, cuando llegué a Tarma, hace años atrás también era otra misión que teníamos por ahí, donde Monseñor Richard fue obispo. Me dijeron, hermanito, hay una hermanita que venía a la comunidad, recién estaba viniendo, pero su familia es adventista. Ya lo han convencido, ya no quiere venir, ahora quiere bautizarse de adventista.
vamos para hablarle, vamos, le digo, nos fuimos con la Biblia. Pero ya le habían, como decimos, cocinado la cabecita. Me recibió, oh hermano, ¿cómo estás? Hermanita, le digo, vengo preocupado. Dice que tú estás con los adventistas. Ay, sí, hermanito, me dijo, Jehová es grande, me dijo. Le digo, hermanita, pero esa es otra religión. No es igual, me dice, sino de que nosotros tenemos que seguir la palabra de Jehová. Y no solo, tenemos que cumplir el día de Jehová. ¿A qué día se refería? Al sábado. Cuando ya le han trabajado la cabecita, es bien difícil deshacer lo que está mal enseñado. Yo bendigo la existencia del padre Luis Toro y se los recomiendo, que creo que también ya vino a visitar Cusco ya. Porque el padre Luis Toro, como pocos, yo mismo, a pesar de tener bastante apego a la palabra, ese padre no me rebasó. Como dijo Juan Bautista de Jesús, pues yo no le digo ni a la suela del zapato al padre Luis Toro. ¿Cómo maneja los textos? Y este padrecito logra deshacer la madeja, esa madeja enredada de textos bíblicos con los que le han convencido al hermano católico para que se vuelva protestante. Cómo el padre logra desatar, y muchas personas han regresado a la fe. Ahora, eso tenemos que hacer nosotros, instruirnos en la palabra, fundamentarnos. Aquí quiero, ya entrando a la parte final de esta enseñanza, entrar a compartir algo que es un poco teórico, pero ojalá que pueda explicarles un poquito. Miren, a partir del Concilio Vaticano II, 1965 termina el Concilio Vaticano II, comienza dentro de la Iglesia lo que se llama la pastoral bíblica. Al comienzo se le llamó apostolado bíblico. O sea, a las personas hay que animarles a que lean la Biblia, pero era una cosa bastante individual, personas que poco a poco iban interesándose en la Biblia. Gracias a Dios, pasado casi unos 15 años más o menos, eso fue creciendo y entonces ya apareció el término pastoral bíblica. Y este concepto ha primado en la iglesia, incluso hasta ahora se utiliza el término de pastoral bíblica. ¿En qué sentido? De que el trabajo con la Biblia tiene que ser un trabajo pastoral, o sea, algo que la iglesia realiza. Pero ¿cuál fue el problema con esto? Que si bien ya se dio un paso grande, como la iglesia tiene varias pastorales, pastoral familiar, pastoral educativa, pastoral carcelaria, pastoral de salud, pastoral de la infancia, pastoral de los sacramentos, pastoral de los enfermos, entonces la pastoral bíblica aparecía como una pastoral más. Era como una más entre las diversas pastorales. Así como nuestro obispo ayer nos habló de que ahora se va a profundizar el trabajo sacramental hacia la iniciación de la vida cristiana, IBC, así también ha pasado con la Biblia. Se vio que era todavía imperfecto el concepto de pastoral bíblica. Y se ha pasado a un concepto a partir, y esto les puedo decir con fecha, a partir del año 2008 fue ya más fuerte, donde entra el concepto de animación bíblica de la pastoral, donde se busca que la palabra sea el centro de todas las pastorales. Voy a leer exactamente como dice en Verbum Domini, que es el documento que nuestro monseñor ayer nos mencionó, de Papa Benedicto XVI. Él resalta la importancia de leer y estudiar la Sagrada Escritura de forma íntegra, o sea, no pedacitos nomás, sino hay que ir hacia un conocimiento cada vez más íntegro. ¿Para qué? Para que la palabra llegue a ser el corazón de toda actividad eclesial. El corazón. Hermano, hermana, ayer lo dijo nuestro monseñor. Incluso hablando de la Eucaristía dijo, no tenemos que perder de vista o aprender que la Santa Eucaristía tiene dos liturgias. La liturgia de la palabra, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Esos dos momentos componen la Sagrada Eucaristía que los domingos nosotros debemos vivir. Entonces, ahora tenemos que nosotros entrar en ese concepto. No solo debe ser una pastoral bíblica entre las diversas pastorales, no. La Biblia tiene que ser el corazón de todas las pastorales. O sea, pastoral de salud,
con la Sagrada Escritura, pastoral de niños, con la Sagrada Escritura, pastoral juvenil, etc. Acá les cuento una pequeña anécdota para que entiendan el punto. Más o menos debe ser 10 años, en el servicio bíblico allá en Lima tomamos una decisión. Vamos a los hospitales a hacer predicación de la palabra, a compartir, y vamos a llevar el pan de la palabra a los hospitales en Lima. Y como yo sabía que en los hospitales siempre hay un grupo de pastoral de salud, y les dije, tomen contacto con el encargado de la pastoral de salud de cada hospital. Lo hicieron. Y ellos fueron con su Biblia, porque formamos equipitos de 3, 4 personas por diversos hospitales. Y saben que cuando los hermanos llegaron, en casi todos le dijeron, ¿han venido con la Biblia? No, tienen que guardar la Biblia. Nosotros vamos al enfermo a conversarle, orientarle, ayudarle a alguna cosita que tiene, a transmitirles el amor del Señor. Pero la Biblia no, porque eso no es propio. Y como yo les dije a los hermanos, lo que ellos digan, ustedes sigan. Guardaron la Biblia, pero acompañaron el trabajo. Pero en casi todas las experiencias, porque luego hicimos el informe, los hermanos, dentro ya de visitar al enfermo con la Biblia en el maletín, no, porque ellos decían que no hay que llevar la Biblia en la mano, ya. De pronto decía el hermano del servicio bíblico, cuando ya están conversando con el enfermo, le decían, hermanito, ¿le puedo leer un texto bíblico? Claro, decía, ¿por qué no? Sacaban la Biblia y le explicaba. Después decía, ¿con esto te puedes hacer una oración? Sí, ya le rezaban. Y en casi todas las experiencias resultó que el uso de la palabra en la pastoral de salud, qué efectivo. Es como dice Mateo 4:4. Busquen Mateo 4:4. ¿Qué dice Mateo 4? No solo de pan, sino. Entonces, hermano, hermana, ese enfermito, esa enfermita que tiene un mal, pues no se sabe, porque en los hospitales tienen todos los males, ese alimento, ¿cómo lo levanta? Entonces, si se hace pastoral de salud con la Biblia, va a ser mucho más efectivo, mucho más animador, mucho más un acto de fe para los enfermos. Eso trasládenlo a las otras pastorales, y eso es lo que quiere decir animación bíblica de la pastoral. Con la Sagrada Escritura debe haber toda una enseñanza a todo el pueblo para que pasen de una fe caída. Creíamos. ¿Dónde está el Señor? Ahí está en Colloriti, pobrecito el Señor, ¿no? O está en Huanca, ahí está el Señor. Ay, ¿cuándo le podré visitar? ¡No! El Señor está aquí, está contigo. Es una imagen que nos dice algo, pero tú no pienses que el Señor está allí. El Señor camina con nosotros, el Señor te habla, el Señor quiere ser tu amigo, Él quiere ser tu camino, verdad y tu vida. Todo esto profundizaremos un poquito más el día viernes en el otro tema que me toca, pero les estoy dando un adelanto. Hermano, hermana, la Biblia tiene que ser el alimento, el fundamento de la prédica, de la catequesis, de los retiros, de los cursos juveniles, de la catequesis matrimonial, del precatecumenado, de todo. La Sagrada Escritura tiene que ser lo fuerte, pero tiene que explicársele, porque como vimos en el punto cuando Felipe le dice al etíope, ¿entiendes? ¿Qué dijo el etíope? No entiendo. ¿Quién? Me tienen que explicar. ¿Y ahora qué hace Jesús? Se los explica. Veamos cómo termina este asunto. Dice, después llegaron al pueblo, Jesús hizo como que iba a seguir de camino y los discípulos le dicen, quédate con nosotros. Y Jesús dijo, ya está bien, me quedo. Se sentaron a la mesa, tomó en sus manos el pan y dio gracias a Dios y lo partió y se lo dio. ¿Qué es eso? La Eucaristía. Al comienzo de la iglesia no le decían misa ni Eucaristía, le decían la fracción del pan, el partir el pan. Cuando dice eso está hablando que en ese momento el Señor hizo lo mismo de la última cena, partió el pan y se los dio. ¿Qué pasó en ese momento? Se les abrieron los ojos, verso 31, lo reconocieron a Jesús. Jesús dijeron, ¿y qué pasó con Jesús? Desapareció. Entonces, como desapareció, dijeron ellos, otra vez se fue, qué triste, ahora qué vamos a hacer. ¿Así dijeron? No, ya habían encontrado al Cristo viviente. Ahora leamos lo que dice. Se dijeron el uno al otro, los dos, ¿no nos ardía el corazón en el pecho cuando nos venía hablando en el camino y nos explicaba las Escrituras? Un profesor salesiano, que no, entre los varios que he recibido enseñanzas, porque Dios quiso que en este camino de servicio al Señor pudiera yo estudiar toda la teología de los sacerdotes. Yo he estudiado los 7 años del camino sacerdotal, pero no soy sacerdote, soy un laico.
pero el Señor me llevó por esos caminos. Entonces, en esos, he recibido mucha enseñanza, como acá nuestros sacerdotes. Uno de los padres, un padre salesiano nos dijo: hermanos, alumnos, cuando ustedes predican la palabra, tienen que buscar eso, que el texto bíblico le arde el corazón a la gente. Porque si el texto bíblico no le arde el corazón a la gente está... Ustedes no se han dado cuenta en la misa, mucha gente va a dormir. Entran a la misa, se persignan todo, leen el evangelio todo, y cuando ya se sientan para escuchar la homilía, se acomodan bonito. Y al ratito. Y cuando ya termina la homilía, ¡ay, despierta, ya terminó! ¡Ay, ya dice, sigue la misa! Hermano, hermana, eso está en el texto de la parábola del sembrador. Cae la semilla, pero no entra. Porque en este caso, está jateando. O están distraídos, o están con el celular. Hay gente que va a predicar entonces voy a ver mi celular, aquí me he escrito. Hermano, hermana, por cualquier motivo la palabra no entra. ¿Y qué dice el texto bíblico de la parábola del sembrador? Cae la semilla en tierra dura, no entra. Vienen los pajaritos y se lo comen. ¿A quién representa al pajarito? Al diablo, que no quiere que la palabra entre al corazón y a la mente de la gente, y la gente por eso no cambia. Pero hermano mío, hermana mía, si los agentes pastorales, comenzando por el obispo, nuestros sacerdotes, nuestros catequistas, todos los evangelizadores, aprendemos a explicar las escrituras, por lo tanto, primero llenarnos nosotros para luego transmitirlo, vamos a lograr eso, que el corazón de la gente arda, así como ardió el de los discípulos de Maús. Si logramos eso, el programa que dijo ayer nuestro obispo va a tener éxito. Va a tener éxito. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a ser un pueblo de solo devoción a un pueblo de conversión, de compromiso, de convicción. Y vamos a llegar a lo que el Papa quiere, que seamos discípulos y misioneros. ¿Pero todo por qué? Por el alimento de la palabra. Ojalá, hermanitos, que todo esto que hoy les he compartido se haga realidad, pero todo depende de cada uno.